Entonces, en el mercado, como digo, y en el tema de las estéticas, pues ha salido ahora pues un tema que, pues bueno, hacía unos años, ¿no?, que es el tema de las vendas frías, ¿no? El poner mucho frío, unas vendas ahí comprimiendo mucho el tejido y luego metiendo frío. Hombre, exponerse una vez al frío pues está bien, ¿no? Por lo menos así el cuerpo se acostumbra y aprende rápidamente. Pero este no es el mejor tema y les voy a decir por qué. Ustedes se imaginan que cuando salen de un ambiente más o menos caliente a un ambiente frío, puede ser, yo qué sé, en pleno invierno estamos en casa más o menos calentitos, salimos a la calle y automáticamente pues la cara se nos pone blanca y parece ser que se nos encoge, ¿no? Quiere decir que por ese tema de ese frío que nos ha venido, el cuerpo reacciona así, parece ser que se encoge, evidentemente, y luego para dar una segunda respuesta, en que una vez, bueno, la cara se nos pone blanca porque lógicamente la circulación más periférica se hace más pequeña, hay una vasoconstricción. Por supuesto, para que en una segunda oleada, la segunda respuesta o el rebote sea una vasodilatación. Entonces es cuando una vez en la calle, a los pocos minutos, la cara se nos puede poner completamente colorada, ¿no? Entonces hemos pasado de esa vasoconstricción a esa vasodilatación. Entonces el efecto que quieren hacer estas vendas precisamente es, si aquí nos ponen un traje de astronauta, ¿no?, pues desde la cintura hacia abajo, bien comprimido, y luego hay, por el mecanismo que sea, que yo no tengo ni idea, pero el caso es que nos ponen frío, por supuesto que todo este tejido se va a reducir de momento. La circulación más periférica, por supuesto que se va a contraer, va a haber una vasoconstricción. Y aparentemente, cuando nos quitan ese traje de astronauta, pues parece ser que evidentemente esa celulitis ha bajado 1 centímetro o 2, y eso es lo que nos da fuerza moral para pagar los 2.000 duros, ¿no? O las 3 pesetas, me da igual. Entonces ya, pero eso es un tratamiento sintomático. Entonces, en ese sentido, sería mucho mejor, quiere decir que se busca esa respuesta como efecto rebote después. Damos frío para que el cuerpo dé una reacción para que produzca calor, ¿no? En ese sentido, para que aumente más esa circulación y, por lo menos, al aumentar esa circulación, pues ese metabolismo parece ser que vaya a mejorar, ¿no? Por supuesto que luego dicen, es conveniente que una vez a la semana, una vez cada 15 días, usted se pone unas vendas frías, o le picotean pingüinos, que también eso debe de producir bastante frío, y luego pues cada 2 o 3 días unos buenos masajitos, e incluso pues hacemos no sé qué chorrada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese tema no va a curar. Por supuesto que no, porque esto va a continuar, y si dejamos ese tratamiento a los meses, o a la quincena, o al mes, o a los 2 meses, eso va a volver a resurgir con su igual fuerza o incluso mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el tema fundamental, como es vesícula biliar, ese órgano tan chiquitín que está debajo del hígado, pues eso no va a mejorar para nada. Y si no, ese dolor de cabeza, ese trastornos del tránsito intestinal, ese estreñimiento no va a curar, ese dolor de la regla o esos trastornos de la regla tampoco, y por supuesto ese fotosensibilidad a la luz tampoco va a mejorar, ese lumbago por supuesto que tampoco va a mejorar. Bueno, es más, como a esta zona nos pongan ese trajecito de los astronautas, nos lo pongan hasta aquí y nos dejen más fría la parte de los riñones, el lumbago no va a ser grado 2, sino que va a ser grado 400, ¿no? En ese sentido, lo mejor sería idear alguna cuestión para aumentar precisamente la fuerza, digamos, energética o biológica, para que ese metabolismo funcione mucho mejor, pero desde vesícula biliar directamente a través de su meridiano. Y eso, por eso es fundamental, es muy bueno esa moxibustión, ese calor en esos puntos precisamente. Entonces, si alguno de ustedes que me puede discutir en el sentido que esa celulitis no está perfectamente enmarcada, fundamentalmente, desde ese punto Pumsi, bueno, así se llama, desde Pumsi hasta Huayo, si hay alguien que me pueda discutir que la celulitis no se produce aquí en primera instancia, luego cuando ya se va haciendo la cosa más aparente, más crónica, por supuesto que
el culo se le va a poner pues hermoso, ¿no? Incluso estos brazos, como decíamos aquí, va a ser por esa parte interna y por la parte de esa zona de triples recalentadores, casi siempre por encima de ese punto de entrada, de ese punto de entrada de recalentador y ese punto de entrada de esa vesícula biliar. Entonces, si hay alguien que eso nos pueda discutir, pues que con mucho gusto que venga aquí, lo discutimos y lo hablamos, ¿no? Entonces, vendas frías y picotazos de pingüino y frío, por supuesto que no merece la pena. Cremitas, pues con puré de patata, seguramente puedes disimular igual y mucho más barato, porque ese tema no va a ser ni curativo ni absolutamente nada. Ahora bien, regulando ese estreñimiento, regulando ese lumbago y tonificando esa vesícula y ese triple recalentador, no solamente van a desaparecer esos síntomas de esas cefaleas, esa fotosensibilidad, ese estreñimiento, ese trastorno de la regla, sino que esto, y con una buena dieta y una alimentación adecuada, que ya iremos diciendo cuál, por supuesto que esos centímetros van a bajar, pero de una manera ostensible. ¿Por qué? Porque ese metabolismo va a aumentar muchísimo, ese nivel energético va a aumentar mucho, va a estar mucho más tonificado, con lo que esa circulación física, en el sentido físico que usan normalmente los estéticos, pues va a mejorar, pero porque ese ambiente biológico y energético va a alimentar mucho más, va a correr hacia arriba y para quitar todo ese estancamiento. Entonces, precisamente la causa fundamental, aparte de recalentador o ese meridiano positivo tercero, y esa vesícula y ese triple recalentador, va a ser precisamente un problema también de intestino grueso. Quiero decir que yo no conozco a ninguna mujer que yo he tratado que antes que la celulitis no haya tenido estreñimiento. Primeramente, su asesino número uno entra directamente por los intestinos y sobre todo intestino grueso. Entonces, ¿hay trastornos en el tránsito? Sí, pero con follón, con dolor de ese lumbago o esa mala articulación para flexionar el tronco directamente entre L4 y L5, ese punto que hablábamos en hernia discal de Yang-Yu, precisamente ahí. Por ahí es por donde entra precisamente el tema. ¿Una debilidad de esos riñones? Por supuesto que sí. ¿Y eso por qué? Porque su fuerza biológica está muy gastada con tanta regla, con tanto parto, con tanta ovulación, entonces, y con tanta emoción, tanta paciencia, tanto aguante, lo que ustedes quieran. Entonces, esa es otra causa fundamental. Los problemas de columna, entonces ahí por supuesto que también va a entrar a formar parte importante ese meridiano importante de vejiga. Entonces, ya decíamos que la espalda, desde columna vertebral hacia los laterales, venían esas líneas dobles de vejiga, que es precisamente quien está controlando ese tema, ¿no? Y por supuesto fundamental, ese problema funcional de esa vesícula biliar y ese meridiano de triple recalentador. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ese ambiente, ese metabolismo, está parado, por esa debilidad de ese meridiano, pues ahí se va a producir un calor mentiroso, quiero decir. No sé cómo explicarme. Si vamos en el invierno y nos compramos unas castañas, no para comerlas, sino para ponerlas en el bolsillo y sentimos ese calorcito tan sumamente agradable, eso parece ser que nos tonifica, ¿no? Pero si ese calor nos referimos como a esa máquina ya prácticamente vieja, que tiene mal funcionamiento y está trabajando por encima de sus posibilidades, produce un calor que enseguida nos damos cuenta como que cuando nos acercamos a ella sentimos que esa máquina no está funcionando bien. En ese sentido, ese calor que se acumula aquí es precisamente por mal funcionamiento metabólicamente, energéticamente, mal ambiente biológico, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, precisamente hay que hacer mucho caso, no solamente al ambiente físico del que ponemos estas vendas frías, y ahí estoy repitiendo, poner estas vendas frías para intentar hacer menguar esta zona pues a base de hielo, digamos así, ¿no? Esas vendas, mucha compresión, mucho frío, para que precisamente esa circulación disminuya, pero disminuya para hacer el efecto rebote, que el cuerpo lucha precisamente para producir una
vasodilatación impresionante, ¿no? Entonces, lo mejor es poner directamente calor. ¿Pero calor dónde? Pues en los puntos más correctos y más concretos, ¿no? En ese caso es muy bueno el sentido de moxibustión. Pero sobre todo también lo más importante, y con esto ya vamos a terminar, hemos hablado sobre los tratamientos que se hacían hace 10 años o 12 años, los tratamientos que se hacen ahora, que si cremas, que si jabones, que si las vendas estas y los pingüinos y todo este tema que, bueno, ya hemos informado sobre ese particular, lo que pensamos y lo que evidentemente, bueno, ustedes como sufridores de estos tratamientos ya saben, ¿no? Incluso pues la cirugía de ir rebanando precisamente esas zonas de la grasa, que por supuesto no excluyen el que vuelvan a salir, porque la causa interna, interior, no está solventada, ¿no? Entonces también hemos hablado que medicina natural informa sobre las causas y que evidentemente son así, ¿no? Y por supuesto el que diga lo contrario, pues vuelvo a decir y a insistir que está invitado pues a sentarse o bien conmigo o donde estoy yo, que también sería interesante. Pero hay un aspecto muy fundamental, sobre todo para estas señoras, bueno, una vez que hemos hecho estos tratamientos, por supuesto que si una persona está obesa, pues de una forma hay que hacer un buen tratamiento para que adelgace en general y por supuesto un tratamiento local para esa celulitis. Ya cuando ha terminado su tratamiento y pasan los meses y vuelve a engordar un poquito hasta recuperar más o menos su belleza, que es evidente, ¿no? Esa celulitis ya no vuelve a salir, pero haciendo hincapié fundamental y muy interesante, y eso que sí que es gratis, gratis en el sentido que cuesta, aunque puede costar un poquito más de esfuerzo, pero no otra cuestión ya no le va a agravar, ¿no? Y es referente a su propia personalidad, su personalidad interior. Entonces, estas personas sería bueno cambiar un poco su ambiente, ¿no? En el sentido de intentar pues, ser menos histéricas, pues enfadarse menos, alterarse menos, tener menos nerviosismo, más despreocupación, un poquito más alegres, un poquito más generosas. En ese sentido, yo les aseguro, y si no, y si encuentran algo mejor, pues cómprelo, como decía aquel, ¿no? Yo les aseguro que esa celulitis no vuelve a salir porque ese meridiano de vesícula biliar ya no responde a los estímulos de queja por esa causa interior que reside precisamente en esa vesícula biliar. Triple recalentador está perfectamente ventilado, con lo que su función hace que todo salga hacia afuera, desde los malos pensamientos y los cabreos y las cosas, a un buen metabolismo de esta zona, bien de líquido, bien de grasa, bien de lo que ustedes quieran, ¿no? Y eso, por supuesto, informado con una buena alimentación y ese género de vida que ustedes los hacen, yo les aseguro que no vuelven a pisar ni una consulta de vendas frías, ni una consulta de pingüinos, ni una consulta de medicina natural, absolutamente nada, porque ahí la respuesta creo que la tienen ustedes. Bueno, ya con esto vamos a terminar por hoy, no sin antes despedirme agradeciendo su presencia y ya diciéndoles hasta luego, hasta el próximo día. Hala pues, hasta luego.